Bienvenido al siguiente video. El día de hoy conoceremos un nuevo tema. El tema es planificación de los aprendizajes. Continuamos después de haber conocido los antecedentes históricos de la planificación educativa. Ahora vamos a conocer en sí qué es una planificación educativa, para qué sirve. Así que iniciamos entonces con nuestro tema, no se te olvide, planificación de los aprendizajes. La planificación es una herramienta técnica que coayuda a la toma de decisiones para él o la docente, por ser producto de la evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de los alumnos y alumnas. Tiene como propósito la planificación facilitar la organización de los elementos que orienten al proceso educativo. La planificación de los aprendizajes dentro del nuevo enfoque no se basa en las expectativas de un aprendizaje por producto y rendimiento. Por el contrario, trata de acomodarse a la diversidad de características culturales de la comunidad. Por lo tanto, se caracteriza por seguir un proceso de evaluación que es la diagnóstica, centrado en desempeños del educando, la red de interacciones entre él y la docente, entre el educando y su contexto social. Ahora vamos a hablar sobre las fases de la planeación. Y la primera fase es la diagnóstica. ¿De qué trata esto? Es tener una perspectiva realista de la institución para construir un plan de trabajo, definir las mejoras necesarias, determinar necesidades educativas y alcanzar los objetivos. Pero quisiera resaltar que en la diagnóstica también se trata de conocer a nuestros estudiantes desde el inicio del ciclo escolar, conocer a nuestros estudiantes desde el principio, el nivel de aprendizaje que ellos ya llevan en mente, que ellos tienen para dar en ese proceso, porque muchas veces como docentes entramos en un nuevo ciclo, iniciamos directamente con nuevos temas, con nuevos aprendizajes sin conocer antes qué es lo que el estudiante sabe, qué es lo que el estudiante conoce. Y muchas veces el docente supone que el estudiante pues ya conoce cierto tema, por lo tanto son retoques, son simplemente reseñas lo que da, pero realmente no es así. Y aquí entonces donde entra esta parte, la diagnóstica, conocer prácticamente muchas áreas para poder dar inicio a una nueva etapa o una nueva enseñanza-aprendizaje. Muy bien, también tenemos el análisis de la naturaleza del problema. Esto trata de describir de forma concisa, objetiva, la problemática y cómo resolver las necesidades educativas. También entramos en el diseño y evaluación. Se diseñan estrategias para resolver las necesidades de la institución mediante la intervención de factores internos y externos. La siguiente fase de la planeación es la implementación. ¿Y qué vamos a implementar? Se implementa dentro de un sistema para concretar ciertas actividades, para dar soluciones educativas. Como vemos, todo esto va de la mano, desde la diagnóstica, análisis de la naturaleza del problema, diseño y evaluación, implementación. Pero también dentro de todas estas fases entra la evaluación. ¿Y qué es? Pues la evaluación es un proceso continuo que permite conocer el avance de las metas, objetivos, pero también detectar alguna otra problemática
y de la misma manera corregirlo. Es muy importante que dentro de la planificación educativa estén estas fases y así poder construir un aprendizaje de manera diferente, no tradicional, porque en este año, en esta década, en este siglo, la educación pues ha evolucionado, ha tomado un giro en donde es muy importante que como docentes conozcamos estas fases. Ahora conozcamos o entremos a los elementos de la planificación. ¿Y cuáles son esos elementos de la planificación? Trata de los contenidos, competencias, indicador de logro, pero conozcamos los contenidos. ¿De qué contenidos hablamos? Pues vamos a hablar sobre los contenidos declarativos. Estos contenidos son un tipo de saberes que nos conduce al conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios que dentro de los contenidos declarativos se manejan los conocimientos de manera conceptual. Como ya los hicimos mención, los contenidos declarativos tratan de datos, de hechos, de conceptos, pero también hay otro tipo de contenido, que son los contenidos procedimentales, que se relacionan con el saber hacer. Son estrategias, métodos, técnicas, entre otros. El saber procedimental es un tipo práctico porque está basada en la realización de operaciones. Por ejemplo, la elaboración de resúmenes, ensayos o gráficos estadísticos, el uso de operaciones matemáticos, la elaboración de mapas conceptuales. Esto es muy importante porque es aquí en donde el alumno pone en práctica lo que aprendió. El alumno es aquí en donde el alumno pone en práctica la enseñanza que el docente le ha impartido. Como ya bien hicimos mención, los contenidos declarativos pues tratan de conceptos. Los procedimentales pues son más prácticos. Ahora entramos en los contenidos actitudinales. Y estos pues son la formación de valores y habilidades sociales en los estudiantes y tienen relación directa con los principios de aprender a hacer y aprender a vivir. Juntos, por tanto, la esfera cognitiva como afectiva, ambas se relacionan para emitir la conducta. Por tanto, las actividades son experiencias subjetivas que implican juicios evaluativos que se expresan en forma verbal y no verbal, que son relativamente estables y se aprenden en el contexto social. Las actitudes son entonces el reflejo de los valores que posee una persona. Y el siguiente elemento de la planificación educativa son las competencias. El Currículum Nacional Base en Guatemala define la competencia como la capacidad o disposición que ha desarrollado una persona para afrontar y dar soluciones a problemas de la vida cotidiana y generar nuevos conocimientos. Es aquí entonces muy importante fijar claramente las competencias para poder alcanzar los objetivos. El siguiente elemento es el indicador de logro. El indicador de logro es una evidencia de que se está alcanzando la competencia. Para redactar un indicador de logro, pues se toman en cuenta lo que es la acción. Y la acción es qué debe hacer el estudiante. El contenido, con qué lo hará. La condición, cómo lo hará. Estos tres son muy importantes en fijar en el indicador de logro para poder alcanzar ese aprendizaje que pues buscamos, que se anhela un aprendizaje diferente, distinto. Y es muy importante tomar en cuenta.
todo ello. Ahora el siguiente elemento trata de las actividades de aprendizaje. Son todas aquellas tareas que el estudiante debe realizar para llevar a cabo el proyecto, que trata de analizar, investigar, diseñar, construir, evaluar. Todas esas actividades, estas actividades construyen el aprendizaje, preparan al estudiante, ayudan al estudiante prácticamente a pensar y quizás entre duda, entre preguntas. Es aquí en donde el papel se está cumpliendo en el estudiante, porque debemos provocar curiosidad en el estudiante, debemos provocar incógnitas en el estudiante para que el estudiante se interese en el aprendizaje, para que el estudiante pregunte, para que el estudiante construya sus conclusiones. Ahora entramos en lo que son los recursos, otro elemento importante en la enseñanza-aprendizaje del estudiante. En los recursos y materiales deben ser para el mejoramiento del aprendizaje en los estudiantes. Por medio de ellos se logra la aplicación de los planes y programas de estudio en el salón de clases. Sin embargo, es importante determinar que los recursos y materiales que se llevan al salón de clases favorezcan a la creación de ambientes favorables del aprendizaje y el desarrollo de prácticas pedagógicas eficaces. Entonces es muy importante nosotros acoplar todos estos recursos de acuerdo al tema, de acuerdo a la enseñanza y por supuesto que ayude al estudiante a aprender mejor. Tenemos que conocer nuestros estudiantes, de qué manera ellos pueden aprender, porque recordemos que cada estudiante es diferente y no todos aprenden al mismo ritmo, con los mismos materiales. Quizás podemos hablar de un material auditivo, visual, con el tacto, y son materiales que cada estudiante pues aprende de manera diferente. Pero debemos nosotros conocer todo ello para construir una buena enseñanza-aprendizaje. Dentro de estos elementos también entra la evaluación. Es muy importante evaluar constantemente la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Y no se trata de pasar una hoja lleno de preguntas, una hoja en donde ponga al estudiante a estresarse. No, se trata de una evaluación muy diferente, una evaluación muy distinta. Pero conozcamos qué es una evaluación. Y pues la evaluación es importante en la planificación, ya que va a dar la calidad a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación de los aprendizajes pues se refiere a todo el proceso sistemático y continuo mediante el cual se determina pues el grado en que se está logrando los indicadores de logro y por ende las competencias. Y dentro de estas evaluaciones, pues entra la autoevaluación. La autoevaluación es lo que el mismo estudiante se aplica. El estudiante mismo se va a evaluar su aprendizaje, qué tanto sabe, mediante quizás juegos, mediante dinámicas. El estudiante va a pensar, va a actuar. Pero también entra la coevaluación. Y encontramos también la heteroevaluación. Es muy importante que estas tres evaluaciones se den durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para que cada día tanto el estudiante como el docente pues aprendan. Recordemos que el docente pues no llega a conocer en su totalidad a los estudiantes, pero es muy importante aplicar pues las fases, los elementos, y de esa manera aplicar una educación diferente, de esa manera poder ayudar al estudiante a aprender de una manera diferente. Hay muchas formas
Y es muy importante conocerlas, conocernos nuestros estudiantes, aplicar todo ello para que conjuntamente construyamos pues una sociedad diferente, una sociedad competitiva, porque hoy en día a veces se lanza el contenido y ahí nos quedamos nada más. No evaluamos, no revisamos nuestras competencias, no pensamos en nuestros indicadores de logro, no pensamos en los recursos, qué tipo de recursos, y volvemos el aprendizaje monótono, algo tradicional, volvemos el aprendizaje aburrida. Y entonces el estudiante no provoca algo diferente en ello. El interés de aprender, de saber qué trae el docente en la siguiente clase, cuáles serán pues sus herramientas, sus recursos. Y es muy importante provocar todo esto en los estudiantes para que aprendan ellos de una manera diferente. Muy bien, entonces hemos conocido ya lo que es pues la planificación educativa o la planificación de los aprendizajes, sus fases, como también sus elementos que son muy importantes. Una vez conozcamos esto, podemos entonces a empezar a aplicar una enseñanza-aprendizaje diferente. Por supuesto que perfección no hay, pero sin duda alguna, el querer es poder.